Manuel siempre había leído sobre rituales peligrosos en foros oscuros de Internet, pero jamás pensó que uno de ellos le costaría la vida a sus amigos. Todo empezó con una simple nota frente a su puerta y una huella de sangre, a medianoche. Manuel siempre había tenido una curiosidad insaciable por lo paranormal. Pasaba horas recorriendo foros oscuros de Internet, buscando relatos, teorías conspirativas y rituales que prometían abrir puertas a lo desconocido. La mayoría de las veces, lo que encontraba era material reciclado, historias demasiado fantasiosas como para creerlas. Sin embargo, aquella noche todo cambió. Fue entonces cuando, navegando en un foro que apenas conocía, encontró una publicación diferente. Una que no solo llamaba su atención, sino que encendía una chispa de algo más profundo, miedo real. El título era simple, casi anodino, Juego del Espíritu solo para los valientes. Lo que atrapó a Manuel no fue el título, sino la advertencia que le siguió en la descripción: si no respetas las reglas, te costará la vida. Era una promesa directa, y al leerla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El post detallaba un ritual que supuestamente invocaba a un espíritu al que debías enfrentar en un juego mortal. Manuel leía cada palabra con creciente interés. Las reglas eran claras, pero complejas. 1. Escribe tu nombre completo en un papel junto al dibujo de una llave. 2. Coloca el papel fuera de la puerta de tu casa antes de las 12 de la noche. 3. Enciende una vela por cada jugador. 4. Deja una huella de sangre en el pomo de la puerta. 5. El espíritu te seguirá hasta las 3 de la madrugada. Si te ve, dibuja un círculo de sal alrededor de ti. Eso lo obligará a cambiar de sala. 6. Si sobrevives hasta las 3, ganas. Si no, él tomará tu vida. El último punto era el que más incomodaba a Manuel: él tomará tu vida. A pesar de lo absurdo de la advertencia, algo en su interior no podía dejarlo pasar. No era la primera vez que encontraba algo sobre rituales, pero este se sentía diferente, más auténtico. Las primeras respuestas al post parecían repletas de sarcasmo y burla, como era de esperar. ¿Quién en su sano juicio haría algo así?, preguntaba uno. Solo los tontos creen en estas cosas, decía otro. Pero, a medida que Manuel bajaba, los comentarios se volvían más serios, más cautelosos. Un usuario afirmaba haber hecho el ritual y advertía que no era un juego para bromistas. Si no tienes miedo a perder, adelante. Pero asegúrate de tener suficiente sal. Ese comentario fue suficiente para que Manuel decidiera intentarlo. ¿Qué podría salir mal? Al final, no creía del todo en lo paranormal, pero le gustaba la emoción de lo prohibido. Y, además, sería una buena historia para contar después. Todo lo que necesitaba eran 2 amigos dispuestos a jugar con él. Esa misma noche, Manuel convocó a Juan y Gonzalo. Se reunieron en su casa, un modesto apartamento que compartía con sus padres, quienes estaban de viaje. Sus amigos, aunque reacios al principio, terminaron dejándose llevar por la emoción del reto. «Es solo un juego», se repetían. «¿Estás seguro de que no es una broma?», preguntó Juan, quien era el más escéptico de los 3, mientras revisaba la publicación en su teléfono. «Eso dicen los comentarios», respondió Manuel, lanzando una sonrisa torcida. «Pero mira, si no funciona, al menos tendremos una buena historia». Gonzalo, por otro lado, parecía más entusiasmado. Le encantaban las películas de terror, y la idea de participar en algo así lo emocionaba. Había traído consigo una bolsa de sal gruesa y una linterna por si acaso. «Bueno, ya que estamos aquí, no perdamos tiempo. Vamos a hacerlo bien», dijo Gonzalo con una confianza que no parecía quebrarse. Manuel asintió y les explicó los detalles del ritual. Prepararon todo con precisión, un papel para cada uno, con sus nombres y el dibujo de una llave, velas negras que Manuel había conseguido en una tienda esotérica y, por supuesto, las gotas de sangre necesarias. Este último paso fue el más difícil para ellos. Ninguno quería cortarse, pero al final, Manuel tomó la iniciativa y se hizo una pequeña herida en el dedo con un cuchillo de cocina. Uno a uno, sus amigos lo siguieron, dejando una diminuta huella roja en el pomo de la puerta. Cuando el reloj marcó las 11:55, todo estaba listo. «Bien, chicos. A partir de ahora, no hay marcha atrás», dijo Manuel, encendiendo las velas una por una.
El ambiente en la sala se volvió tenso, y el aire parecía más denso de lo habitual. Las luces del apartamento parpadearon brevemente, lo que provocó que Juan lanzara una risa nerviosa. «Es solo una coincidencia, ¿verdad?», murmuró, aunque nadie le respondió. A las 11:59, Manuel miró la puerta, donde habían colocado los papeles. En el silencio absoluto, cada segundo parecía resonar en sus cabezas como una cuenta atrás. Entonces, el reloj marcó las 12. Una ráfaga de aire frío atravesó el pasillo, y por un segundo, las llamas de las velas titilaron, como si algo invisible hubiera pasado junto a ellas. «Comienza el juego», susurró Manuel, sintiendo como su piel se erizaba. El silencio en la casa se volvió tan pesado que casi parecía tangible. Juan, Manuel y Gonzalo se miraron unos a otros con inquietud, como si esperaran que algo sucediera de inmediato, pero pasaron unos minutos sin ninguna señal. Las velas negras seguían encendidas, lanzando sombras temblorosas sobre las paredes del pasillo, y el papel con sus nombres y el dibujo de la llave permanecía intacto frente a la puerta. «Tal vez no pasa nada», aventuró Juan, quien nunca había creído del todo en el ritual. Su tono era una mezcla de alivio y decepción. Manuel estaba a punto de responder, pero en ese momento, escucharon algo. Un crujido, como si alguien estuviera caminando por el suelo de madera de la sala de estar. Todos se quedaron congelados. La respiración de Gonzalo se hizo audible, agitada. Juan, por su parte, intentaba mantener la calma, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo que empezaba a invadir a todos. «¿Escucharon eso?», preguntó Manuel en un susurro. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien invisible se estuviera acercando. Un paso lento, deliberado. El eco del calzado, o lo que sea que estuviera moviéndose, resonaba en el pasillo que conectaba la sala con la puerta de entrada. Manuel, con el corazón en la garganta, recordó las instrucciones. El espíritu lo seguiría durante 3 horas, buscando atraparlos, y si lo hacía. Las reglas del juego eran claras: muerte. Sin embargo, si podían ocultarse y dibujar un círculo de sal, el espíritu se vería obligado a cambiar de sala, dándoles unos preciosos segundos para encontrar otro escondite. «Ya empezó», murmuró Gonzalo, tragando saliva con dificultad. «Tenemos que escondernos». «Espera», dijo Juan, con la voz temblorosa. «¿Y si es solo el viento o algo así? Ni siquiera hemos visto nada». De repente, el aire en la casa cambió. Se volvió más frío, casi helado, y una ráfaga fuerte hizo que las velas parpadearan violentamente. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose de forma antinatural. Todos se dieron cuenta de que ya no estaban solos. Sin más dilación, corrieron. Manuel fue el primero en moverse, dirigiéndose a la cocina, donde pensaba que sería más fácil esconderse. Gonzalo lo siguió de cerca, mientras que Juan, aún dudando, decidió quedarse en la sala de estar, pensando que era mejor estar cerca de la puerta de salida por si las cosas se ponían mal. Los segundos se convirtieron en minutos, y aunque no podían verlo, podían sentirlo. El espíritu estaba allí. Un susurro helado les erizaba la piel, como si alguien estuviera pronunciando sus nombres desde algún rincón oscuro. Los pasos se hicieron más fuertes, resonando por el pasillo como si fueran las únicas constantes en medio de un silencio absoluto. Manuel se escondió detrás del refrigerador, intentando controlar su respiración. Sabía que cualquier ruido podría atraer la atención del espíritu. Gonzalo, más nervioso, se escondió en la despensa, acurrucado entre cajas de cereales y latas. Ambos trataban de convencerse de que aún podían controlar la situación. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose en la sala hizo que sus corazones saltaran. Juan había dejado caer un vaso al suelo. El ruido fue ensordecedor en medio de la quietud, y entonces sucedió. Un gruñido, profundo y gutural, resonó en la casa. «¡Mierda!», exclamó Juan, casi sin darse cuenta de lo que hacía. Sabía que acababa de sellar su destino. Manuel se asomó desde su escondite y pudo ver una sombra oscura, más negra que la propia oscuridad, moviéndose por la sala de estar. No tenía forma definida, pero sus contornos parecían desdibujarse, como si el aire alrededor de esa cosa estuviera vibrando. El espíritu había encontrado su objetivo. Juan, temblando, intentó retroceder, pero sus pies se enredaron con los restos del vaso roto. Cayó al suelo,
golpeándose la cabeza contra el borde del sofá. La sangre empezó a brotar de una pequeña herida en su frente, y el espíritu lo observó, acechando desde la penumbra. «¡Haz el círculo!», gritó Manuel desde la cocina, desesperado. Juan, en su confusión, recordó las reglas. Con manos temblorosas, sacó la bolsa de sal que llevaba en el bolsillo y comenzó a verterla a su alrededor, formando un círculo irregular. Lo hizo justo a tiempo. La sombra se detuvo en seco, a solo unos metros de él, como si algo invisible lo hubiera detenido. El espíritu se retorció de rabia, pero respetó la barrera de sal. «Funciona», murmuró Gonzalo desde la despensa, con un tono de alivio. Sin embargo, sabían que el alivio era temporal. El espíritu no se había ido, solo había cambiado de sala, tal como indicaban las reglas. Podían escucharlo ahora, moviéndose por otro rincón de la casa, buscando su próximo objetivo. «Tenemos que movernos», dijo Manuel, su mente trabajando rápido. «No podemos quedarnos aquí». Manuel y Gonzalo se miraron, conscientes de que debían mantenerse juntos para tener una oportunidad. Si el espíritu encontraba a uno de ellos, tendría que actuar rápido para salvarse. El juego apenas había comenzado, y las horas que quedaban hasta las 3 de la mañana les parecían una eternidad. Salieron de sus escondites con cuidado. El ambiente seguía siendo denso, casi irrespirable. La casa, que antes les parecía familiar y segura, se había transformado en un laberinto oscuro, lleno de amenazas invisibles. El reloj de la cocina marcaba las 12:45. Apenas había pasado una hora. El eco de los pasos del espíritu resonaba por los pasillos, reverberando en las paredes como un presagio inminente. Manuel, Juan y Gonzalo sabían que no podían quedarse quietos. El círculo de sal había funcionado momentáneamente, pero no era una solución permanente. Cada uno de ellos sentía la presión del tiempo, sabiendo que debían sobrevivir hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, el tiempo se dilataba, y el miedo hacía que cada segundo pareciera una eternidad. «Tenemos que salir de aquí», dijo Juan, jadeando, todavía aturdido por la caída. Su mano temblorosa seguía agarrando la bolsa de sal, aunque ahora estaba mucho más vacía que antes. «Si intentamos salir por la puerta, el espíritu nos atrapará. Las reglas son claras. Tenemos que jugar», replicó Manuel, que mantenía la cabeza fría, aunque su corazón martilleaba en el pecho. Gonzalo, que había permanecido en silencio desde el último ataque, se frotaba las manos nerviosamente. Era evidente que estaba luchando contra el pánico. Para él, esto había dejado de ser un juego. El terror estaba tan presente que apenas podía pensar con claridad. «Pero no sabemos dónde está ahora», dijo Gonzalo, con los ojos desorbitados. «Puede estar en cualquier lado. ¿Y si nos está esperando en el próximo cuarto?» Manuel lo miró fijamente, intentando transmitirle seguridad, aunque él mismo no estaba convencido. El espíritu podía estar en cualquier parte, acechando, invisible. Sabían que si uno de ellos era atrapado, no habría marcha atrás. «Solo tenemos que mantener la calma», susurró Manuel, aunque sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. «Si nos mantenemos juntos, podemos distraerlo. Nos escondemos, y si nos ve, usamos la sal. No es invencible». Juan asintió, aunque su rostro seguía pálido. Sabía que ya había tentado al destino una vez. Si el espíritu volvía a por él, no estaba seguro de tener la suerte suficiente para sobrevivir de nuevo. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver aquella sombra oscura acechando en la sala de estar, hambrienta y paciente, esperando el momento oportuno para atacar. El grupo decidió moverse en silencio, con pasos calculados, a través de la casa. Subieron las escaleras hacia la planta superior, donde esperaban que hubiera más lugares para esconderse. Los pasos del espíritu se habían desvanecido por un momento, lo que les daba una falsa sensación de seguridad. La casa de Manuel, normalmente acogedora, se había transformado en una trampa. Las sombras que cubrían las esquinas parecían más oscuras de lo habitual, y cada crujido del suelo bajo sus pies les recordaba que no estaban solos. «Vayamos al dormitorio», sugirió Manuel en un susurro. «Hay más muebles para escondernos». Llegaron al cuarto de Manuel, un espacio desordenado lleno de libros, ropa tirada y la luz tenue de una lámpara que parpadeaba. La habitación parecía ser una buena opción para esconderse,
pero sabían que no podían quedarse allí por mucho tiempo. El espíritu era implacable. «Voy a cerrar la puerta», dijo Gonzalo, pero justo cuando extendía la mano hacia el pomo, el aire en la habitación se congeló. El ambiente cambió de inmediato. Se sintió una presencia fuerte y abrumadora. No está aquí, ¿verdad?, preguntó Juan, retrocediendo hacia la cama, su voz apenas un susurro. Una respiración pesada, profunda, llenó la habitación. No había nada visible, pero todos lo sentían. Una presión invisible les apretaba el pecho, haciendo que el miedo escalara rápidamente. El espíritu había llegado. «Círculo de sal», gritó Manuel, tirando de la bolsa que llevaba en el bolsillo. Manuel comenzó a esparcir la sal alrededor de ellos, creando un perímetro que esperaba que los protegiera. Pero algo estaba mal. La temperatura seguía cayendo, y el peso de la presencia era abrumador. Juan, que estaba más cerca de la puerta, de repente cayó de rodillas, gimiendo. Algo invisible parecía haberlo agarrado, tirando de él. «¡Ayuda!», gritó, mientras sus ojos se llenaban de terror. Gonzalo corrió hacia él, pero al acercarse, se detuvo bruscamente. Frente a él, donde no había nada hace un segundo, comenzó a formarse una figura. Era una sombra, una silueta humanoide, con los bordes desdibujados, pero claramente malevolente. La criatura no tenía rostro, solo un vacío oscuro, pero de su pecho surgía un gruñido profundo que llenaba toda la habitación. «¡Haz algo!», gritó Gonzalo, paralizado de miedo. Manuel terminó el círculo de sal justo cuando el espíritu parecía abalanzarse sobre ellos. En el último segundo, la criatura se detuvo, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Un rugido frustrado llenó el aire, y el espíritu se desvaneció en una nube de sombras, desapareciendo por la puerta. La habitación quedó en silencio de nuevo, pero el daño estaba hecho. Juan estaba pálido, respirando con dificultad, y su mirada parecía perdida. Gonzalo se arrodilló junto a él, sacudiéndolo. «¿Estás bien, Juan?». Juan finalmente parpadeó, su respiración volviéndose más estable, aunque aún temblaba. Manuel miró el reloj. Eran las 2:10. Faltaba poco más de una hora para que el juego terminara, pero esa hora se sentía como una eternidad. «Está empeorando», dijo Manuel, apretando los dientes. «El espíritu se está haciendo más fuerte. Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Gonzalo, aunque su voz apenas era un susurro. El miedo comenzaba a calar profundo en cada uno de ellos. Sin más tiempo que perder, abandonaron el dormitorio y se dirigieron al pasillo. Sabían que el espíritu volvería. Habían ganado un pequeño respiro, pero el cazador no se detendría hasta obtener su presa. La casa, que alguna vez fue su refugio, ahora era un campo de caza, y el espíritu conocía cada rincón mejor que ellos. Las luces parpadearon de nuevo, y un susurro bajo, casi imperceptible, llenó el aire. «Los veo», murmuró una voz distante. El reloj seguía corriendo, y el espíritu no estaba dispuesto a dejar que terminaran el juego con vida. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada, pero para Manuel, Gonzalo y Juan, la angustia y el terror hacían que cada segundo pareciera eterno. Sabían que faltaba menos de una hora para el final del juego, pero la criatura que los acechaba se volvía cada vez más letal y parecía estar más cerca con cada paso. Mientras corrían por el pasillo, el aire a su alrededor era más denso, como si algo invisible se hubiera apoderado de la casa. La presencia del espíritu se sentía en cada rincón. Cada vez que las luces parpadeaban, los tres se estremecían, esperando ver esa figura oscura e informe surgir de las sombras. El miedo los consumía lentamente. Manuel lideraba el grupo, su mente calculando frenéticamente. Tenían que mantenerse en movimiento, seguir dibujando círculos de sal y sobrevivir. Pero había un problema. La sal que llevaban comenzaba a agotarse. «No nos queda mucho más», advirtió Manuel, alzando la bolsa que ahora estaba casi vacía. «¿Qué hacemos si se acaba?», preguntó Juan, su voz quebrada. Las ojeras profundas bajo sus ojos revelaban su agotamiento mental y físico. «No lo sé», admitió Manuel, sudando bajo la presión. «Pero no podemos dejar que nos atrape. Quizá, si llegamos al sótano. Es el lugar más difícil para encontrar». «¿Estás loco? Si nos quedamos atrapados ahí,
No tendremos salida, protestó Gonzalo, pero al ver la desesperación en los ojos de sus amigos, decidió no discutir más. Era eso o esperar a que el espíritu los encontrara, y eso no era una opción. El grupo se dirigió hacia la escalera que descendía al sótano. Justo cuando Gonzalo iba a abrir la puerta, una ráfaga de aire frío los envolvió. Las luces volvieron a parpadear y esta vez no se encendieron. «¡Corre!», gritó Manuel, empujando a Gonzalo hacia el sótano. Sin tiempo que perder, los tres se lanzaron por las escaleras. El aire en el sótano era denso y frío, cargado de una humedad que calaba en los huesos. Estaba oscuro, y el único sonido era el eco de sus pasos apresurados en el suelo de cemento. Manuel buscó el interruptor de la luz, pero no funcionaba. La oscuridad era total. «¡Mierda! No tenemos ni una vela», dijo Gonzalo, buscando algo en los bolsillos, pero solo encontró una pequeña linterna que apenas iluminaba unos metros a su alrededor. Se detuvieron en el centro del sótano, un lugar lleno de viejos trastos y muebles cubiertos de polvo. Allí, rodeados por las sombras, intentaron recuperar el aliento. «¿Creen que estamos seguros aquí?», preguntó Juan, con la voz entrecortada por el miedo. «No lo sé», respondió Manuel, sin aliento. No estaba seguro de nada en ese momento, solo sabía que tenían que seguir luchando. «Tal vez». Antes de que pudiera terminar la frase, un sonido familiar interrumpió el silencio. Eran esos mismos pasos. Ese mismo ritmo lento y calculado que se acercaba, resonando en las paredes de la casa. El espíritu estaba justo encima de ellos. «Está aquí», susurró Juan, retrocediendo hasta chocar con una estantería. Manuel rápidamente sacó lo poco que quedaba de la sal y la esparció alrededor de ellos, formando un pequeño círculo que los encerraba en un último intento por protegerse. Las manos le temblaban, consciente de que esa protección no duraría mucho tiempo. Si el espíritu se volvía más agresivo, no habría tiempo suficiente para encontrar una salida. «Quedan menos de 40 minutos», dijo Gonzalo, mirando su reloj con nerviosismo. «Solo tenemos que aguantar. Solo un poco más». El sonido de los pasos se detuvo, pero el silencio que le siguió fue aún peor. Todos contuvieron la respiración. Sabían que el espíritu estaba cerca, acechando en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. De repente, el aire a su alrededor comenzó a moverse, como si una ráfaga de viento invisible se hubiera colado en el sótano. El frío aumentó, hasta que los tres sintieron que la piel se les congelaba. La pequeña linterna de Gonzalo parpadeó y luego se apagó por completo, sumiéndolos en la más absoluta oscuridad. «¡Manuel!», gritó Juan en medio de la penumbra. «Está aquí». Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza invisible arrastró a Gonzalo fuera del círculo de sal. Su grito resonó en la habitación mientras era lanzado contra la pared con una violencia imposible de describir. «¡No!», gritó Manuel, corriendo hacia él, pero en la oscuridad no podía ver nada. El sonido de huesos crujiendo llenó el sótano. Gonzalo estaba siendo destrozado. Manuel y Juan apenas podían moverse, paralizados por el terror, mientras oían a su amigo ser asesinado por la criatura que no podían ver. Manuel finalmente encontró la linterna caída y la encendió, pero ya era demasiado tarde. Gonzalo yacía en el suelo, inmóvil, con el cuerpo retorcido de una manera antinatural. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, y sus ojos, aún abiertos, miraban sin vida al techo. El espíritu había cobrado su primera víctima. «¡Dios mío! No, no», balbuceaba Juan, cayendo de rodillas frente al cadáver de su amigo. Manuel, con lágrimas en los ojos, intentó pensar rápido. Había perdido a Gonzalo, pero no podía dejar que Juan corriera la misma suerte. Miró el reloj, 2:45. Solo 15 minutos más. Pero después de ver lo que había hecho el espíritu, ya no tenía esperanza de que sobrevivieran. «Juan, tenemos que salir de aquí», susurró Manuel, agarrándolo del brazo. «Si no lo hacemos, estamos muertos». Juan, aún temblando, asintió con la cabeza. No tenía fuerzas para discutir. Manuel lo levantó, y juntos, comenzaron a retroceder lentamente hacia las escaleras, tratando de no hacer ruido. Pero antes de que pudieran dar 2 pasos, sintieron de nuevo esa presencia. El espíritu no había terminado. El último ataque estaba por comenzar.
El sonido de los pasos volvió a resonar en la oscuridad, llenando el sótano con una tensión insoportable. Manuel y Juan se quedaron congelados, sabiendo que el espíritu estaba más cerca que nunca. El reloj marcaba las 2:50 de la madrugada, pero esos últimos 10 minutos parecían un abismo de tiempo imposible de cruzar. «Manuel, no puedo más», murmuró Juan, con el cuerpo rígido por el miedo. Manuel no respondió. En su mente, la desesperación luchaba contra la lógica. ¿Cómo podían sobrevivir a esto? Ya habían visto lo que le sucedió a Gonzalo, y el círculo de sal que los había protegido estaba roto. Sabía que no podían quedarse en el sótano, pero tampoco podían subir sin enfrentarse a la criatura que les pisaba los talones. «Escucha, Juan», dijo Manuel, sin apartar la vista de las escaleras que subían hacia la puerta. «Vamos a correr. A la cocina. Allí hay sal. Es nuestra única oportunidad». Juan, pálido y tembloroso, solo pudo asentir. No tenían más opciones. Si no se movían ahora, estarían muertos en cuestión de minutos. Con un último vistazo al cuerpo destrozado de Gonzalo, ambos se lanzaron hacia la escalera. Subieron los peldaños lo más rápido que sus piernas cansadas les permitían, el corazón latiendo desbocado en sus pechos. El eco de los pasos del espíritu parecía seguirlos, como una sombra ineludible. Cada vez que giraban una esquina o abrían una puerta, sentían que el aire frío y la presencia oscura estaban justo detrás. Al llegar a la cocina, Manuel corrió hacia el armario donde guardaban la sal. Sus manos temblorosas revolvieron frenéticamente hasta encontrar una bolsa medio vacía. «Aquí», gritó, mientras comenzaba a dibujar un nuevo círculo alrededor de ambos. El sonido de los pasos se detuvo de golpe. El espíritu estaba en la casa, pero no lo veían. Un silencio aterrador se apoderó del lugar. Juan se arrodilló dentro del círculo, agotado, apenas capaz de mantenerse consciente. «Quedan 5 minutos», dijo Manuel, mirando su reloj. El tiempo avanzaba con una lentitud desesperante. Las luces volvieron a parpadear, como si la criatura estuviera jugando con su miedo, alargando su agonía. De repente, una ráfaga de viento recorrió la cocina, apagando la luz tenue que quedaba. Juan gritó de terror, y Manuel intentó mantener la calma. Pero lo sabía, ambos lo sabían. El espíritu estaba allí. Lo sentían. El aire era más denso, y una sensación de presión invadió el espacio. El tiempo parecía detenerse por completo. Entonces lo vieron. Una figura alta y oscura se materializó justo fuera del círculo de sal. Su forma era borrosa, pero la sensación de maldad era inconfundible. 2 ojos rojos brillaron en la oscuridad, y una sonrisa retorcida se formó en lo que debía ser su rostro. «No puede entrar, no puede entrar», se repetía Manuel a sí mismo, apretando los puños mientras el sudor frío le recorría la frente. Pero el espíritu no necesitaba entrar. El círculo de sal se debilitaba, y lo sabían. La criatura dio un paso adelante, acercándose lentamente al borde del círculo, sus ojos brillando con malicia. Juan comenzó a llorar. «No puedo más, Manuel». «No», gritó Manuel. «Tienes que aguantar. Quedan solo 3 minutos». Pero los ojos del espíritu se fijaron en Juan, y en ese momento, algo cambió. La criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. El círculo de sal se rompió, y el aire en la cocina se volvió insoportablemente frío. Manuel intentó proteger a su amigo, pero fue demasiado tarde. El espíritu atravesó a Juan como una sombra, y su grito desgarrador llenó la casa. La criatura lo envolvió en una negrura total, y cuando la sombra se disipó, Juan ya no estaba. Manuel cayó de rodillas, sintiéndose completamente derrotado. Miró el reloj. Las 2:59. 1 minuto más. Solo 1 minuto más. Pero el espíritu se volvió hacia él. Era su turno. El frío lo invadió. Sintió que su vida le era drenada poco a poco. Cada segundo era un tormento. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El espíritu estaba frente a él, extendiendo una mano espectral, sus ojos rojos brillando con una promesa de sufrimiento eterno. Pero justo cuando la mano tocó su pecho, una campanada lejana rompió el aire. Eran las 3 de la madrugada. El espíritu se detuvo. Durante un segundo, pareció dudar,
como si las reglas del juego fueran inquebrantables incluso para una entidad tan maligna. Lentamente, comenzó a desvanecerse, su forma oscura disolviéndose en el aire como humo. Manuel cayó al suelo, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Había sobrevivido. ¿Pero a qué costo? Miró a su alrededor. La casa estaba en silencio, pero el vacío de la ausencia de sus amigos lo golpeó con fuerza. Gonzalo y Juan habían muerto por el juego que él mismo había iniciado. Se levantó, tambaleándose hacia la puerta, y salió a la calle bajo la fría luz de la luna. El reloj seguía marcando las 3 de la mañana, pero para Manuel el tiempo parecía haberse detenido en ese instante de terror. Nunca podría borrar lo que había pasado. Nunca podría olvidar. Había ganado el juego, pero había perdido mucho más. Si te ha gustado la historia, no olvides comentar y suscribirte. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.